Hola a todos. Hay que tener en cuenta que los libros llamados Ley o Pentateuco llevan consigo el relato de las acciones de Dios desde la creación hasta la frontera de la tierra prometida. Esta historia continúa en la segunda división principal de la Biblia hebrea, los profetas, que a su vez se divide en profetas anteriores y profetas posteriores. Los profetas anteriores consta de 6 libros: Josué, Jueces, Primera Samuel, Segunda Samuel, Primera Reyes y Segunda Reyes. Su registro de actividad divina abarca casi 7 siglos, desde el llamamiento de Josué hasta la liberación de Joaquín. Hay que partir de la pregunta ¿por qué Josué, Jueces, Samuel y Reyes están incluidos en la sección de los profetas? Algunas posibles razones serían, en primer lugar, como herramientas de enseñanza. El apóstol Pablo expresó que los eventos del Antiguo Testamento fueron registrados como lecciones esenciales para las generaciones venideras. En segundo lugar, para mostrar las profecías cumplidas. En la sección de la ley, los israelitas fueron advertidos constantemente que si no obedecían a Dios y a su camino de vida, sufrirían terribles castigos, incluyendo cautividad nacional y deprivación. A continuación, veremos un pequeño resumen de cada uno de los libros que hacen parte de los profetas anteriores. El libro de Josué comprende todas las proezas que los israelitas y su líder Josué llevaron a cabo mientras cruzaron el río Jordán y empezaron la conquista de la tierra de Canaán. El pueblo hizo un pacto con Dios mientras acampaba en Gilgal. De ahí en adelante, el libro describe la conquista de Canaán y la repartición de la tierra prometida entre las tribus. El libro termina con una exhortación de Josué antes de morir. El libro de Jueces comienza con la muerte de Josué a la edad de 110 años, aproximadamente 25 años después de haber entrado en la tierra prometida. Después de ese momento, Israel empezó su declive hacia la idolatría y al pecado. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Yahvé y sirvieron a los Baales. Como consecuencia, Dios permitió que vecinos hostiles invadieran y saquearan la tierra. Cuando el pueblo clamó a Dios, Él erigió jueces para que los liberaran. Este círculo vicioso continuó aproximadamente durante 350 años. Israel se rebelaba y Dios permitía que un rey enemigo los conquistara. Ellos clamaban a Dios y Él elegía jueces para que los liberaran. Años más tarde, este escenario se repetía. El libro de Jueces muestra que la existencia nacional de Israel dependía de su obediencia a Dios. Sin un liderazgo de acuerdo a Dios, la gente enfrenta los asuntos por su propia cuenta, lo que los lleva a la anarquía y a la confusión. Este principio está resumido de manera concisa en Jueces 21-25. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. El libro de Primera y Segunda de Samuel. Inicialmente, Primera y Segunda de Samuel eran un solo libro. Relataban la monarquía que se había establecido en Israel. La historia comienza cuando termina Jueces, y Samuel empata el periodo de los jueces con la monarquía. Samuel fue uno de los grandes personajes del Antiguo Testamento después de Moisés, y juega un papel muy importante en estos libros. Desempeña el papel de sacerdote, profeta y juez. Él era un levita descendiente de Coré, un líder temeroso de Dios que fue un instrumento para la formación del futuro de Israel. Samuel fue el que anunció la elección de Saúl como primer rey de Israel por parte de Dios, y también ungió a David como sucesor de Saúl. La mayoría de la narrativa de los libros Primera y Segunda de Samuel se enfoca en la vida de Saúl y luego de David, y el sorprendente contraste entre los dos. El libro de Primera y Segunda de Reyes. Reyes también era originalmente un solo libro, aunque haya sido dividido en Primera y Segunda de Reyes en las Biblias en español. Estos libros continúan la historia de Israel desde la llegada de Salomón al trono de David su padre hasta la división del reino 40 años más tarde. Esto fue seguido por una rivalidad constante entre los reinos del norte y del sur de Israel y Judá. Esto continuó hasta que el reino del norte fue absorbido por el imperio asirio cuando Samaria cayó en el 722-721 a.C. El reino del sur de Judá sobrevivió durante otro siglo, hasta que su rechazo a Dios trajo su caída.
fueron derrotados por el poderío del imperio babilónico y fueron exiliados a Babilonia. Dios estaba tan enfadado con Israel y Judá por su continuo rechazo a sus leyes que los expulsó de su presencia. Los libros de Primera y Segunda de Reyes presentan dos de los profetas más conocidos y dinámicos del Antiguo Testamento, Elías y su sucesor Eliseo. Dios llevó a cabo milagros increíbles a través de estos dos individuos. Ellos demostraron cómo el bien puede triunfar sobre el mal. Los ejemplos de muchos reyes malos y solo unos pocos buenos también demuestran cómo la suerte de una nación está fuertemente ligada a un liderazgo de acuerdo a Dios y a la sumisión a Él y a sus leyes. Es bueno señalar que cada uno de estos libros son verdaderos cuadros que se organizaron bajo una línea y un esquema definido, esquema que tiene como finalidad mostrarnos el amor de Dios por su pueblo, sus actos redentores y su gracia inmerecida. Por lo tanto, concluimos que toda la historia que se encuentra en los profetas anteriores tiene como fin teológico hablar de la acción de Dios. El propósito no es contar en detalle cada uno de los acontecimientos que vivió Israel, sino ver a través de ellos el maravilloso Dios que irrumpía en su historia para librarles y darse a conocer.